escuchas dentro de esta República Mexicana y más allá de estas fronteras. Les saludamos desde Monterrey, Santa Catarina, Nuevo León, México. Su servidor, Pastor Francisco Galván, pastor que estamos en Apodaca, compartiendo, que es parte de esta área conurbada de Monterrey, en este hermoso día que Dios nos permite compartir el mensaje que en ocasiones no se habla mucho de esto, pero afecta la vida de los jóvenes y ya cuando son adultos, un tema importante. A mí me gusta también, quiero hablar acerca de este canto, el cual iniciamos este programa, Resplandece, porque ese es el propósito de este programa o de esta emisión personal que Dios ha puesto en mi corazón, para que usted resplandezca, para que usted brille donde quiera que esté, para que esa presencia del Dios Todopoderoso salga poderosamente, se manifieste en un mundo de tinieblas, de oscuridad, de tantos problemas, y entre ellos quiero hablarles de los padres sobreprotectores, o de otra forma decirlo, controladores, aquellos papás o papá o mamá que quieren controlar totalmente, absolutamente la vida de sus hijos, coartando su libertad, coartando sus propios gustos de cada uno de sus hijos que Dios les ha prestado. Y resulta claro que los padres no quieren sobreproteger a sus hijos, pero su preocupación o excesiva preocupación les impide dejar de hacerlo, o bien les impide ver que sus hijos o su hijo pueda hacer las cosas de las cuales es perfectamente capaz de hacer. Muchas veces los padres, el papá o la mamá, ve al hijo como pues con poco poder, con poco valor para hacer las cosas, y ahí es donde interviene la autoridad, una autoridad excesiva que hace que ese hijo o esa hija no desarrolle sus propias capacidades. Los padres, en su enseñanza para con sus hijos, una de sus principales labores no es solo darles comida o vestido, sino también es principalmente alentar en ellos el sentido de la seguridad y hacerles ver sus capacidades, sus potencialidades, sus virtudes, lo que será muy necesario en ellos para que puedan ellos prepararse para dejar el hogar en su momento y funcionar en la sociedad para ser realmente seres completos. Esta es la función del padre, crear en los hijos, del papá o la mamá, crear en sus hijos o en su hija, en su hijo, ese carácter, esa personalidad que cada uno traemos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con propósitos, con capacidades diferentes. Gracias a Dios ahora también eso se ha descubierto, que la inteligencia no solamente está en los números, hay inteligencia artística, inteligencia manual, inteligencia verbal y varias inteligencias en las cuales una persona está con ese bagaje, con esa capacidad genética creada por Dios para desarrollarla. Y ahí es donde papá y mamá tienen que conocer estas capacidades en sus hijos, para que al llegar la mayoría de edad, ellos puedan ser seres completos. Pero cuando se sobreprotege a los hijos, los lleva a la indecisión, a la inseguridad en ellos mismos, y los hace incapaces de ser independientes. Ellos tienen que ser independientes, pero como que los padres o el papá o la mamá quieren que el hijo siempre dependa de ellos, y de una manera simbiótica, de una manera enfermiza, dañina. Ustedes me preguntarán, ¿cómo distinguir si soy un padre o una madre sobreprotectora? Bueno, vamos a ver algunas de las características. Entre ellas, cuando los padres no les dan la libertad de decidir a sus hijos. Claro, cuando están pequeños, pues mira, ponte esto, le compramos la ropa que pensamos que puede ser, que combine con nuestros hijos, sea el hijo o la hija, y siempre decidimos, pero ya cuando van creciendo
ya ellos empiezan a tomar sus gustos. Ah, ese pantalón no me gusta. Ah, esa blusa no me gusta, ese vestido. Pero siempre y cuando esa decisión sea con decencia, porque a lo mejor pueden buscar ropa indecente o no propia, o que no guarda su personalidad. Siempre deciden por ellos los padres, y aun cuando ya tienen los hijos 15 o más años, los tratan como si tuvieran 5 años, como si ellos no tuvieran la capacidad de decidir. Esto es un padre controlador, una madre sobreprotectora. También otra característica es que los padres niegan constantemente el permiso para que sus hijos hagan cosas que son apropiadas para su salud. Por ejemplo, les impiden pertenecer a un equipo de fútbol por temor a que vayan a lastimarse. No, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Cuando un padre o una madre habla de esta manera, es sobreprotectora, es controladora en demasía. Otra característica también es que los padres siempre están más que atentos, casi al acecho de sus hijos, supervisando cada detalle de ellos. Ejemplo, ¿quién te habló por teléfono? ¿Qué quería? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no llegaste a tal hora? Cada cosita, cada aspecto que cambia en el transcurso de la vida de los hijos ya adolescentes, es cierto, hay que cuidarlos, pero no pasar los límites. Las reglas de los padres son tan rígidas para negarles la libertad a sus hijos. Es cierto, los hijos tienen que tener reglas, aún sean mayores de edad, mientras vivan en el hogar, hay ciertas reglas, pero no aquellas que los quieran ver como niños inocentes, indefensos, inseguros. Otra característica también, los padres no le tienen nada de confianza a sus hijos. Siempre dudan si es verdad o mentira lo que los hijos le están diciendo. Y este es un grave problema, porque esto ya puede rayar en abuso. Cuando una madre se ha separado de su esposo y encuentra otra pareja, ese hombre puede ser un abusador y estar dañando a su hija o a su hijo. Y si su hijo le quiere compartir, le quiere decir lo que está pasando en la intimidad y usted no le cree, cuidado con eso, porque nuestros hijos son de gran estima, de gran valor, y tenemos que reconocer que tal vez dirán algunas cosas con fantasía, pero cuando algo les está afectando, tenemos que abrir nuestros oídos y a escucharlos y darles la confianza. Y aun cuando ya los hijos son mayores de edad, quieren retenerlos en su casa, aun cuando ya se hayan casado, con argumentos como yo les ayudo para que no batallen, porque yo batallé mucho. Eso es una característica de un padre, de una madre sobreprotectora, porque dicen por ahí muy claro, el casado casa quiere, y la Biblia dice muy claro, ¿verdad? Dejará el hombre, o sea, hombre y mujer, dejarán a su padre y a su madre, y se unirán a su compañero o a su compañera. Otra característica también es que siempre arropan a sus hijos de una manera en demasía, ante la nula o poca posibilidad de una situación de cambio de temperatura. Aquí el punto es, no es el frío que siente el hijo, sino el frío que siente la mamá o el papá. Y no aceptan que el termostato corporal de los hijos es diferente al de los padres. A veces todos los jovencitos que están alrededor, los pequeños, pues están con un suétercito, pero nosotros queremos ponerles chamarra, bufanda, casi como pensando que si les da un airecito se van a enfermar. Ahora, ¿qué causas llevan a que los padres sean controladores, sobreprotectores? Bueno, una de ellas y principal es el temor. Este es un factor común entre los padres sobreprotectores. El mundo actual es un lugar temible en el cual educar a los hijos, y muchos padres se preocupan de que estos hijos sean susceptibles o presas fáciles a los peligros
que ven en los noticieros de la televisión, pero a veces ese temor es irracional, no es un temor controlado, es un temor fuera de lo normal. Esos temores exagerados pueden llegar a ser perjudiciales para los hijos. O sea, yo sé el mundo en el que se está moviendo ahorita, pero ese temor, si yo se lo transmito a mi hijo, él va a ser inseguro, y más si va creciendo, va a vivir en un mundo de temor, de dudas, de inseguridad. ¿Por qué no ponerlos mejor en las manos de Dios y confiar que Dios está con ellos? Otra causa también en la conducta de nuestros hijos es que los vamos a hacer rebeldes. Es como una secuela de fracaso que los padres tuvieron con el primer hijo, ¿sí? Sabemos que los hijos no son iguales. El problema radica en que queremos como padres tratarlos de manera igual. No, una cosa es tratarlos equitativamente, ¿sí me escuchó? Equitativamente, y otra cosa es tratar a nuestros hijos igualitariamente, porque ellos no son iguales, pero sí podemos ser nosotros parejos con ellos si somos equitativos. Por ejemplo, un hijo puede tener una capacidad corporal física fuerte, y entonces él mismo podemos distinguirlo de otro hijo que es débil. Entonces, ese es el trato, no igualitario, sino equitativo. Porque a veces también puede ser que el padre o la madre le dio tanta confianza al primer hijo y dio por resultado que se defraudó esa confianza. Entonces con el segundo hijo se tiene ese temor de que el segundo hijo también o hija va a defraudar esa confianza y ya no se actúa por sabiduría, sino por temor. Otro aspecto también es que otra causa, el pasado de los padres, es el caso que algunos de estos padres tuvieron progenitores negligentes o inoperantes. Es posible que ahora reaccionen de alguna manera siendo demasiado protectores. Ellos vivieron esto y dijeron, mis padres no me pusieron atención, ahora yo voy a poner atención a mis hijos, pero a esa atención es en demasía. Muchas de las cosas que hacemos como padres es un reflejo de la forma como fuimos tratados. Igualmente, si uno de los padres fue rebelde en su niñez o adolescencia, puede reaccionar tratando de evitar que su hijo haga lo mismo que él. Se mueve por temor. Dice, es que yo fui rebelde, mi hijo también va a hacerlo. ¿Por qué? Esto no debe ser así. Incluso la palabra de Dios dice, cada uno llevará su propio pecado, su propia acción. Son independientes. También otra causa de ser sobreprotectores es la mala conducta o defectos del hijo. Si el padre considera a su hijo inmaduro, incapaz o limitado por algunas carencias físicas o del desarrollo, puede reaccionar siendo demasiado protector. Tal vez tenga que actuar así por ciertas circunstancias muy reales, pero sobreproteger al hijo utilizará de un control contraproducente y de la manipulación en lugar de ser un apoyo y un aliento sano basados en la comprensión de las potencialidades del hijo para desarrollarse y madurar. Esto es muy importante. El control que se quiere tener sobre el hijo es una manipulación y ahí es donde se debe evitar esa manipulación. Tiene que haber un equilibrio entre asegurarse de su seguridad y dejarles intentar cosas nuevas que desarrollen el potencial de sus hijos. Ellos tal vez van a enfrentar dificultades, pero tienen que enfrentarlas. Usted no puede evitar que pasen por esas situaciones. Lo único es que estar vigilantes para que al pasar por esas situaciones nuestros hijos salgan siempre victoriosos y con la presencia de Dios en sus vidas. Otra causa también es la falta de relaciones. Esta es otra causa de la sobreprotección.
donde los padres pretenden establecer reglas sin antes establecer una auténtica relación con sus hijos. O sea, no platican con ellos, no les comentan, simplemente esto es así porque soy tu padre, soy tu madre y tienes que obedecerme. Los padres se proyectan ya no como padres, sino como policías o jueces de sus propios hijos, enfatizando las reglas y miden a ver lo bien que andan según las reglas que han establecido y lo bien que sus hijos se adhieren a esas reglas. Muchos padres, sin saber cómo dar forma y conservar una auténtica relación, pueden apoyarse en la buena conducta de su hijo o su hija para fortalecer sus propias necesidades, su relación siendo una sustitución deficiente e insatisfactoria. Este es un punto importante. Es cierto, hay reglas, pero a nuestros hijos, a algunos se les hace fácil cumplirlas, otros no. Ahí es donde tenemos que apretar tantito, cuando a los hijos o al hijo se le es difícil cumplir la regla, pero otros lo hacen con toda facilidad. Otra causa es que el hijo es único. Los padres que tienen hijos únicos o un solo hijo tienden más a ser sobreprotectores que los que tienen dos o más. Siempre tienen un temor consciente o inconsciente a perder ese hijo. Se forman miedos irracionales en cuanto a su propio hijo. Hermanos, amigos, pues no venimos a este mundo para vivir eternamente. Tal vez el tiempo de nuestra existencia sea corto o largo, pero no debemos de vivir con temor, con miedos, con inseguridad, y mucho menos evitar las cosas que son naturales que tienen que venir. Hay golpes en la vida en las cuales nuestros hijos tienen que pasar por ellos, pero si nosotros estamos para apoyarlos, para ayudarles, todas esas situaciones serán de bendición. También hay carencias y necesidades en los padres, esto es muy importante. Existen madres que al no tener una relación satisfactoria con su esposo, fíjense, mujeres, compensan su dolor dedicándose obsesivamente a su hijo. Cuando los esposos no están en una buena relación de amor, de compañerismo, de amistad y de relación íntima, la madre utiliza o trata de compensar esa falta de amor enfocándose desmedidamente al hijo o a la hija. Y esto es un error, porque no está enfrentando su problema, no lo está solucionando, mamá, no está solucionando nada, porque te olvidas de que sigues siendo esposa, eres mujer, eres esposa, y dice la palabra del Señor que así fueron hasta el fin, hasta la muerte, tienen que ser fieles el uno al otro. Y aunque usted no lo crea, mamá, usted está siendo infiel a esa promesa que le hizo a su esposo cuando aboca o se enfoca en demasía en amor y en cuidados y atención al hijo, y desprotege y no pone atención en su relación como esposa, como mujer con su esposo. O sea, el marido es como un cero a la izquierda, y el único motivo de la vida de una mujer es su hijo. Esto es un error. Una esposa sigue siendo esposa, pero también será madre, pero nunca dejará de ser esposa. Y ahí es donde tiene que tener cuidado. Existen padres que la sobreprotección es un esfuerzo y por suplir sus propias necesidades emocionales no satisfechas en ellos mismos. Temen al pensar que si pierden al hijo, su propia necesidad de amor no será satisfecha. O sea, es un amor enfermizo, pues realmente no están amando a su hijo, sino a sí mismos a través del hijo. Por ejemplo, si el padre careció de ropa o de estudios o de una carrera profesional, la proyecta al hijo, como diciendo, si yo no lo tuve, mi hijo lo tendrá, pero no por el hijo mismo, sino porque él
se proyecta a través del hijo. O sea, ya no es el hijo quien va a ser el beneficiado, sino es el padre que dice, yo no lo tuve, pero ahora a través de mi hijo yo obtengo esa carrera. Yo quise ser licenciado, yo no lo hice, pero mi hijo sí lo va a hacer. Casi como que lo encajona, lo aprisiona a que estudie esa carrera que el padre o la madre no pudieron hacer. Y esto está fuera del orden divino. O sea, el éxito del hijo o el fracaso no es el del hijo, sino el del padre. El padre se siente orgulloso no porque su hijo desarrolló sus capacidades, sino porque él se proyecta a través del hijo, y esto es equivocado. La sobreprotección interfiere en el crecimiento normal de un hijo o de una hija. Ellos no aprenden de nuestras experiencias, sino que ellos van a aprender de sus propias experiencias. Sus propias experiencias tienen que vivirlas. Aun cuando nuestras experiencias han sido duras o difíciles o bendecidas, ellos tienen que vivir su propia vida. Dentro de ello es que los hijos necesitan tomar ciertos riesgos, sino que también pueden tener uno que otro error y de aprender a asumir sus propias consecuencias. Es cierto, tienen ellos que vivir esas experiencias y son parte de la vida, amigos, madres o padres, es parte de la vida. En un sufrimiento no va a ser que su hijo va a quedar bloqueado emocionalmente, sino al contrario, esos errores, esos sufrimientos lo van a ayudar a fortalecer su espíritu, su mente, su carácter, siempre y cuando sepa que hay un Dios que le ama y unos padres que están ahí para apoyar. Fíjese, apoyar, no sobreproteger ni controlar, apoyar al hijo. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Los males tienen que venir. Entre los efectos de la sobreprotección o el control están primeramente el enojo. O sea, aquí este enojo, el hijo, al ser controlado, él va a sentirse enojado y a lo mejor no lo expresa, sino en su interior siente enojo y rechazo a sus padres. En lugar de amar a sus padres, esa sobreprotección va a provocar en él un enojo. Y claro, como él se siente enojado con sus padres, pues esto también se acusa a él mismo y va a provocar una depresión. Y esa depresión también puede resultar en una rebelión. Cuando el hijo siente ese control de los padres, esto provoca de forma natural en ellos el enojo. Y como lo estaba mencionando, ese enojo puede ser reprimido, pero ahí está en su interior. No quiere decir que el hijo está contento, simplemente aguanta, soporta ese control desmedido de los padres, esa sobreprotección, y ese enojo se convierte en depresión. Y si se le reprime mucho a ese hijo, puede proyectarse en una rebelión exterior. Fíjense cómo sucede esto. Pasa de un enojo muy interior y después viene una depresión, y cuando se le sigue reprimiendo al hijo, se le sigue controlando, entonces surge la rebelión. Y por eso los padres dicen, ¿por qué este hijo? Si lo protegí, le di todo, me salió rebelde. Precisamente porque le diste sin sabiduría, lo sobreprotegiste. En lugar de ser un apoyo, un coach, como dicen ahora, un facilitador de ayudar a los hijos, los minimizamos, los ninguneamos con esa sobreprotección. Otro efecto de la sobreprotección es el que algunos hijos sobreprotegidos no pueden madurar y actuar naturalmente en independencia, sino que nunca podrán cortar la dependencia que tienen hacia el padre o la madre. Algunos hasta vivirán junto a ellos
esto es otra situación del desarrollo, atrofia el desarrollo emocional del joven. ¿Cómo es posible, verdad? No, mi hijo, no se preocupe. No, hija, no se preocupe. Aquí tiene su casa. Aquí sus padres van a apoyarle. Pero eso no es apoyo, vuelvo a repetir. Eso es dependencia. Y los hijos necesitan independencia. Aun cuando estén en la casa, tienen un cuarto. Usted no tiene el control sobre ese cuarto de una manera abusiva, autoritaria. Tiene que decir, hijo, ¿me permites entrar? Toque antes de entrar. Reconozca el espacio de su hijo. Valore ese espacio, respételo de una manera para que él sienta que su desarrollo emocional no es quebrantado, sino que él puede tener la seguridad que el trabajo que tenga, que la responsabilidad que va a asumir, puede salir adelante. Y no más, luego, mamá, tuve este problema, ayúdame, papá, no sé qué hacer. Eso está demostrando una falta de desarrollo completo. Acuérdese la palabra del Señor, que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Así es como deben crecer nuestros hijos en todas las áreas de su vida, que ellos puedan estar seguros que aunque estén en medio de gente indigna, Dios está con ellos. Todas esas enseñanzas que les dimos de cuidarse van a estar en su mente y en su corazón, y Dios los va a ayudar a salir victoriosos. Hay una variedad de factores que contribuyen a los trastornos alimenticios, como la anorexia. Usted sabe que la anorexia es esas jovencitas que dicen, ay, estoy muy gorda, y no comen, y no se alimentan bien, porque se perciben con exceso de grasa. Pero también hay otra, que es la bulimia, jóvenes que comen mucho y después lo vomitan, lo expulsan o tratan de purgarse. Estas son herramientas que utilizan los jovencitos o las jovencitas para volver a tener un sentido de control sobre sus propias vidas. Muchas de esas enfermedades de anorexia y bulimia son porque los hijos han perdido control, y el único control que tienen es el de su cuerpo, para no comer o para comer y después vomitarlo. Fíjense, son enfermedades que se pueden evitar si les damos a nuestros hijos confianza y seguridad. La sobreprotección afecta a la persona en su vida emocional, llevándolo a tener enfermedades psicológicas, temores incontrolables, pánico, fobias. Hay personas que no pueden ver una araña porque se descontrolan, no pueden controlar sus miedos, no pueden controlar sus temores, los temores los controlan a ellos. ¿Qué está esto reflejando? Que los hijos son inseguros. En lugar de protegerlos, los estamos descobijando, los estamos enfermando emocionalmente. Por ejemplo, la agorafobia es el temor irracional a dejar su casa. Hijos que no quieren tener ninguna comunicación social, no tener amistades, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, incluso de la casa al templo y del templo a la casa, y no quieren salir. ¿Por qué no quieren salir? ¿Por qué quieren estar encerrados en sus casas, en sus cuartos? ¿Por qué razón? ¿No se ha preguntado usted, papá o tío, que conoce un joven o un familiar así? ¿Por qué? Porque este hijo no tiene seguridad. Y el único control que tiene es encerrado. Ahí es donde necesita el apoyo. Y usted puede decir, no, pues mis hijos no son malos, mis hijos no andan en la calle. Sí, está bien, pero tampoco es que estén encerrados todo el día en sus cuartos. Tienen que tener una vida social. Una vida social, acuérdese lo que dijo Jesucristo. Señor, en la oración de San Juan, capítulo 17, le dice, Señor, no te ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal, del mal. ¿Qué significa esto? Que tenemos que rozarnos con tanta gente, con tantos pensamientos, pero no vamos a ser arrastrados. Ese es el problema. Un jovencito que no tiene seguridad en sí mismo, viene alguien y lo puede controlar y lo puede manejar, porque no sabe ese jovencito, esa jovencita, tener autoridad, control de su propia vida. Cuidado con eso. También forma en los hijos incapacidad, con un bajo concepto de sí mismos. Es incapaz de cuidarse solo o tomar sus propias decisiones. Es un incompetente, es un inadecuado en su yo personal. Otro efecto de la sobreprotección es que limitan mucho sus círculos de amistades. Se afecta también su relación con Dios, pues siempre el criterio del principio bíblico está sujeto al pensamiento o la interpretación de papá o de mamá. Su comunión con Dios no es personal. Ellos creen en Dios porque sus padres creen en Dios, no porque ellos tengan una relación personal con Dios. Este es un problema, hermanos, que sucede en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Aparentemente el hijo está ahí en la iglesia, aparentemente está adorando a Dios, pero realmente él no siente a Dios, no se comunica con Dios. Lo que él sabe de Dios es por lo que se le dice en la casa, porque él no ha tenido una relación personal con Dios. Solo a través del papá o la mamá buscan a Dios. Es el tipo de familias donde la mamá lleva a todos los hijos o nietos a la iglesia, y si la mamá o la abuelita no lleva a los hijos a la iglesia, ellos ya no van. ¿Por qué no van? Porque no tienen esa comunión, esa relación, esa hambre personal, esa intimidad con Dios. No intiman con Dios. Y este es un problema, hermanos, grave, porque nosotros vamos a dejar de ser, y nuestros hijos ¿qué? De ahí que muchos jovencitos que están en la iglesia después forman una familia y se van de la iglesia, porque nunca tuvieron una relación personal con Dios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que lleva temor, el que vive con temor, con miedo, lleva castigo y no ha sido perfeccionado en el amor. Los cristianos, hermanos, no debemos movernos por el temor. De hecho, dice ese verso hermoso, parece que es de Juan de Zumárraga: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de amarte. Tú me mueves, Señor. Esa relación hermosa la deben de tener nuestros hijos. ¿Y cómo va a ser si nosotros los sobreprotegemos y en lugar de ayudarlos, los minimizamos, los rebajamos, no les damos las armas para enfrentar este mundo que es una jungla? Los padres sobreprotectores son netamente temerosos. Esto muestra un aspecto contrario a las Escrituras, ya que tanto en los padres como en los hijos hay una total falta de confianza en Dios. Ya no hay esa confianza en Dios. El padre dominante o madre dominante socava esa relación de confianza y seguridad. Dios valora nuestro crecimiento personal tanto como nuestra seguridad con Dios. Dios anhela hijos de valor, pero de valor propio, no porque el padre le dice que vale, sino porque ese hijo, esa hija, sabe que vale mucho, porque ha aprendido a estar segura con Dios, a caminar segura con Dios. Bueno, recuerden, hermanos, si usted vive por esta área de Monterrey, lo espero ahí en 5 de mayo 281, Apodaca Centro. Es parte de esta zona conurbada y ahí estamos pastoreando y compartiendo la palabra. También comunícase aquí al WhatsApp 811-555-9932 o a los teléfonos
1937-48-23, siempre con el ADA 0181, que es la ADA de aquí, de Monterrey. Mire, fíjese, hablando un poquito más, el poco tiempo que tengo, Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, nos habla precisamente, es cierto, hijos, obedezcan a sus padres. Pero en el versículo 4 dice, hijos, no exasperen a sus hijos. Cuando usted le impide que su hijo o su hija se desarrolle, lo está exasperando, le está provocando en él enojo, ira, odio, porque dice, mi papá no me deja hacer, y no me deja hacer porque él quiere descubrir qué es. Cada hijo necesita descubrir qué es, y ahí es donde nosotros, padres o familiares o tíos, tenemos que ayudar a ese jovencito, porque dice la palabra, se instruye al niño ¿en dónde? En su camino, no en mi camino, no en mis experiencias como adulto. Él tiene sus propias experiencias, su propia comunión con Dios, y ahí la debe desarrollar. Tenemos que hacer eso, que nuestros hijos realmente estén con el Señor. Yo no sé por qué padres a veces dicen, no, pues no fuma, no toma, aquí está encerrado, pero no se desarrolla. Es un hijo callado, es una hija que no tiene vida propia, personalidad propia. A veces ya tienen 15, 20 años y, pues es que yo lo voy a ayudar. No es así, nuestros hijos necesitan oír de nosotros que son de gran valor, que los valoramos y que ellos merecen ser respetados y valorados. Platicar con ellos para que con libertad y sin castigos ellos digan libremente cómo nos miran. ¿Le ha preguntado usted a su hijo, hijo, ¿cómo soy para ti? ¿Cómo soy realmente para ti? Pregúnteselo. Y que le diga con toda sinceridad, no papá, eres muy enojón, eres esto, y usted no se enoje y acepte eso. Demuéstreles con abrazos, con caricias, que les aman, que son de gran estima para Dios, para ustedes, pero también de gran importancia en este mundo. Y acuérdense, dice la palabra que Jesucristo en Hebreos 2:15 vino a liberar, a hacernos libres de todos los que tenían temor a la muerte, temor a muchas cosas. Así es que, amigos, radioyentes, démosle valor a nuestros hijos. No los sobreprotejamos, no los controlemos, sino ayudémoslos a crecer sanamente, dignamente, con valores propios. Son ellos importantes. Y espero que esta palabra, en el nombre de Jesús, haya llegado a su corazón. Y si no tiene al Señor, recíbalo. Y si lo ha recibido, pero no ha dejado que viva Cristo, sino que gobierne el temor, eche fuera el temor. Que reine Jesucristo en su vida, porque Él le ama mucho. Muchas bendiciones en todos estos días, hasta que nos volvamos a ver. Y si sigue escuchando esta radio adiccioncristiana.com, a todas las áreas de este mundo, sean bendecidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Resplandece, pues ha venido tu luz.